En el siguiente ejercicio analizaremos la condición límite de agarrotamiento y el ángulo de transmisión. Recordemos, la condición límite es aquella que se da cuando dos de los eslabones se alinean. En el caso del agarrotamiento, los eslabones que se alinean son el acoplador y el de salida, lo que provoca que desde la entrada no se pueda desde la entrada inferir, o provocar ningún movimiento que saque al mecanismo de dicha posición. Para hacerlo necesitamos accionar sobre alguno de los eslabones que están agarrotados, ¿sí? O el eslabón 3 o el eslabón 4. Y mientras que el ángulo de transmisión es el ángulo complementario, o sea, el ángulo menor, complementario, o sea, comprendido entre 0 y 180 grados, o estrictamente entre 0 y 90 grados, ¿sí? de incidencia entre el eslabón de salida y el acoplado. ¿Sí? Entonces, si analizamos, en este caso, vamos a ver qué dice la consigna. La figura muestra una barra, una rueda de afilar operada por pedal, impulsada por un mecanismo de 4 barras. Construya un modelo del mecanismo a una escala conveniente. Determine sus ángulos de transmisión mínimos con el modelo. Comente sobre su funcionamiento. ¿Funcionará? Si es así, explique cómo lo hace. Entonces, si es una rueda afilar, nosotros lo que queremos es que la rueda rote, por lo cual la rueda debe necesariamente ser la manivela del mecanismo, con lo cual debemos analizar la condición de grafo, para lo cual debemos obtener en primera instancia la medida del eslabón más corto, que en este caso es 0,13 metros, la medida del eslabón más largo, que en este caso es 0,9 metros, y después tenemos los otros dos restantes, que son P más Q igual a 0,75 más 0,6, o sea 1,35 metros. Mientras que S más L es de 1,03 metros. Entonces, como vemos, S más L es menor que P más Q, con lo cual se cumple graso. Es un mecanismo de graso. Entonces tiene al menos una manivela. ¿Cuál es la manivela? Por supuesto que la manivela es la rueda. La rueda. ¿Sí? La rueda. Que va a rotar. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el ángulo de transmisión? Vamos a medir ahora el ángulo de transmisión. Para lo cual vamos a usar una herramienta de Windows que se van a tener que acostumbrar un poco a ver. ¿Sí? Tomamos la imagen, vamos a la herramienta de Windows, nuevo, recortamos. ¿Sí? Y con esta herramienta lo que vamos a hacer es poder, por ejemplo, medir el ángulo de transmisión. Tiene un compás, un transportador, lo vamos a achicar con la rueda del medio, ¿sí? Va a ser por ahí un poco lenta al principio, y vamos a medir el ángulo de transmisión. Vamos a primero extenderla con una regla y color de lápiz, los eslabones, lo hacemos así rápido en este caso, ¿sí? Y vamos a medir los ángulos de transmisión que corresponden. Entonces, en el primer caso dijimos que es entre el eslabón de salida y el eslabón de entrada. Vamos a medir entonces el ángulo, nos da de gráfico 93 grados, ¿sí? En este caso, ¿cuál va a ser el valor máximo de este ángulo entonces? ¿Sí? El actual, como vemos, entonces es de 93 grados. ¿Sí? Eso es lo que nos pedía la consigna. Ahora analicemos
las posiciones de máximo y mínimo. ¿Sí? Para analizar las posiciones de máximo y mínimo, vamos a hacer una parte que en realidad corresponde, y no me va a dejar hacerlo con este método, que corresponde en realidad al caso de análisis de posición, que vamos a ver después. ¿Sí? El compás no lo puedo achicar más, entonces lo que debería hacer es trazo la circunferencia con radio, en este caso en el eslabón 2. Vamos a numerar los eslabones. ¿Sí? El eslabón 2. Este es el eslabón 2. Este es el eslabón 1. Este es eslabón 3. Y este es eslabón 4. ¿Sí? O podríamos también llamarlos, vamos a plantear una alternativa, podríamos llamarlo como estrictamente el eslabón de entrada es el que se aplica la fuerza, este que se ve así, este sería el eslabón 2 y este sería el eslabón 4. ¿No se está viendo muy bien? Vamos a elegir otro color. Vamos a hacerlo con lápiz mejor. Entonces, o bien 4 y 2 o 2 y 4. ¿Sí? Estrictamente, como estamos diciendo, en este ejercicio la fuerza entra por el eslabón 2. Lo que quería hacer, que no me dejó, vamos a verlo después, básicamente es lo siguiente. Si yo trazo esta circunferencia, luego trazo una circunferencia de radio correspondiente al eslabón 2 o al eslabón 4, ¿sí? Después lo que tengo que hacer es, para trazar cualquier posición que quiera, por ejemplo, la posición en la cual se agarrota el mecanismo, se va a dar cuando esté tangente a la circunferencia dada por el eslabón de entrada, o sea, toque el eslabón de entrada y corte el eslabón de salida. Esto lo que me permite es armar el mecanismo en la posición de agarrotamiento, ¿sí? Estoy buscando eso. Entonces, el eslabón 2 o 4 queda alineado, mientras que el eslabón de salida o de entrada, como vemos, que es el pedal, queda en esta otra posición que estamos dibujando ahora. ¿Sí? Este es el 2, este es el 3 y este es el 4. ¿Sí? Entonces el ángulo de transmisión termina variando entre 0 y 180 grados, que corresponde con la otra posición de agarrotamiento. Ahora uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que me decía el ejercicio? El ejercicio me preguntaba por qué seguía funcionando. ¿Sí? ¿Cómo funcionará? Y básicamente continúa funcionando por la inercia de la rueda de afilar. ¿Sí? Yo le doy un impulso F cuando el ángulo de transmisión es máximo, o sea, cuando el ángulo de transmisión, o sea, la fuerza que transmite a la salida es máxima. Eso se va a dar en el caso en que justamente el ángulo de transmisión sea 90 grados, que tengo dos puntos para eso. ¿Sí? Si pudiera hacer fuerza también en el sentido hacia arriba, o si no, cada vez que pasa por 90 grados le doy impulso y la inercia de la rueda me mantiene el mecanismo en funcionamiento. No se preocupen, recorte lo vamos a seguir utilizando. La idea es la herramienta que tenemos para, a distancia, poder mostrarlo lo mejor posible.